Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Juan 5, 7, 8. Primera de Juan 5, 7, 8. Les voy a leer desde mi versión Reina Valera. Dice así: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no encontraron la versión que yo les leí igual a la de su Biblia? ¿Varios? ¿La encontraron diferente? ¿Su merced, Sandrita? Bueno, quiero contarles que encontré algo que yo con lo que no me había enfrentado y aprendí cantidades, y les voy a explicar que algunos de ustedes en sus Biblias no tienen el versículo 7. Y según lo que estudié, entendí que Juan en este pasaje usó algo que llamaron los que hicieron, lo han hecho a través de los años, las traducciones, que se llama la coma juanino o el paréntesis juanino. Es bien interesante conocer esto. Esta coma o este paréntesis es como para acentuar o ahondar más en el tema. Pero algunas traducciones decidieron omitir el versículo completamente. Entonces, tal vez en algunas versiones ustedes no encontraron el versículo 7 que yo les leí, y tienen otro orden. Considerando que era una añadidura que no agregaba, otras versiones lo agregan como una nota al pie de página, pero la Reina Valera, la Biblia de las Américas y muchas otras lo tienen, pero hay otras que no lo tienen. No estoy diciendo con esto que las Biblias no sirven o que nos traen confusión, no, este caso es especial. Pero resulta que mi Señor es bello y me llevó a mí precisamente a estudiar este versículo. Y yo creo que si no está en todas las Biblias, sí está en el corazón del Señor. Lo que ellos dicen es que sin poner el versículo 7, de todas maneras el mensaje es igual. Pero bueno, vamos a mirar nosotros, amén. Entonces, como les digo, aclaro que no es que no sirvan las Biblias, aclaro que debemos, como les he dicho a todos, tener siempre 2, 3 versiones aprobadas para poder comparar la una con la otra. Pero para esta enseñanza, como les digo, es muy importante ese versículo 7. Entonces vamos a volverlo a leer aquí directamente de la Biblia. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Creemos en la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé si les di el título, creo que no les di el título. La sangre habla, se llama este mensaje. La sangre habla. El Señor ha puesto en mi corazón entronar nuevamente la sangre de Cristo en este lugar, porque
por años nos olvidamos del valor, nos olvidamos de la importancia, dejamos de usarla como sangre viva que es. Y me puso eso, pero para eso voy a estudiar y estoy estudiando, y este es un abrebocas para continuar una serie una vez que regrese. Ustedes saben que viajo el 26 y no me va a demorar mucho, así que volvemos y seguimos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, debemos aprender a usarla con la reverencia que se merece la sangre de Cristo, y saberla invocar en el momento preciso y adecuado, y sobre las cosas que son precisas y adecuadas, y sobre todo invocarlas sobre nosotros, que fuimos rociados con la sangre de Cristo. Desde la antigüedad, Dios, nuestro Creador, estipuló la necesidad de escuchar a 2 o 3 testigos. Ustedes vieron que lo que leímos es los 2 versículos hablan de que son testigos, ¿cierto? Hay 3 personajes testigos de los eventos en el cielo y 3 personajes testigos en los eventos, en las obras aquí en la tierra. Entonces, desde entonces el Señor lo hizo. Para poder enjuiciar a alguien en el Antiguo Testamento se necesitaban 2 o 3 o más testigos, 3 testigos mínimo. Y lo vemos allí para que anoten en Deuteronomio 17:6, y vamos a leer Deuteronomio 19:15, que allí está muy claro. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y luego vemos a Pablo, que nos gusta tanto hablar de Pablo, allí en Corinto, en 2 de Corintios 13:1. Él, aparentemente lo que alcancé a leer, iba a solucionar un problema por tercera vez, porque fuera de ir a plantar iglesias, a enseñar, pues como pastores a veces nos toca solucionar aquellos enredos que hacemos nosotros mismos con la gente, y bueno, en fin. Y eso es lo que Pablo iba a hacer, ¿cierto? Y entonces dice allí en el versículo 13: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Les escribe antes de llegar, dice: bueno, yo llego y necesito que me den 3 testigos para solucionar el evento que estuviera sucediendo allí. Nuestro amado Señor es tan perfecto que lo que Él estableció en el Antiguo Testamento lo vemos reflejado maravillosamente y positivamente en el Nuevo. Hablábamos anoche, lo tengo anotado por aquí, pero bueno, lo voy a relacionar, que hay un versículo en Eclesiastés 3:15 que dice que lo que está pasando ya fue, ya sucedió atrás, porque la Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces muchos eventos de lo que allá pasó son actuales para nosotros hoy en día. Entonces, después de haber visto esto un poquito con detalle, vamos a mirar una ecuación divina. A mí eso me pareció una ecuación. Ustedes saben, yo no sé, fui pésima en matemáticas y no sé mucha matemática, pero una ecuación es aquello que son sumas, ¿cierto? Varias cosas sumadas. Entonces, ¿qué encontramos aquí?
encontramos en el versículo 7 que nos dicen que los testigos en el cielo son el Padre, más el Verbo, más el Espíritu Santo. Entonces yo hice de eso una ecuación para que no se les olvide, que son 3 testigos que hay en el cielo. ¿Y cómo debemos entonces entender esta ecuación? Que el Padre Celestial es soberano sobre todas las cosas. Está al frente de todo en el cielo, está al frente de su creación, del universo, ¿no es cierto? El Padre Celestial es el primero en el cielo. Y por eso la ecuación, el primero que vemos es el Padre. Luego vemos, y me acordaba yo, que una razón poderosa tuvo el Señor Jesucristo para enseñarnos el Padre nuestro. ¿Qué debemos decir? Como lo primero, cuando oramos, porque es una enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos decir? Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocerlo como lo primero, antes de hacer mis peticiones, antes de quejarme de todo eso. Lo primero, reconocerlo, porque Él es el Padre. Entonces, después el segundo de la ecuación, ¿quién es? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo, mis amores? El Verbo es el Hijo de Dios. Es el Logo eterno. Es la palabra de Dios. Él está allí sentado a la diestra del Padre. ¿Qué hace allí el Señor sentado a la diestra del Padre? ¿Qué hace? Intercede, mis amores. Tenemos ese gran regalo del Señor. Él está allí intercediendo. En este momento no vemos, no sé si alguno ha visto en la palabra otro oficio diferente del Señor Jesucristo en los cielos. Cuéntemelo. Porque hasta donde yo sé, la palabra dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Ustedes se imaginan? ¿Usted se merece que el Señor interceda por usted? Claro que sí, porque no es que es un hijo de Dios. Claro, nos lo merecemos. Lo que pasa es que no lo apreciamos, ni se lo agradecemos diariamente. Pero claro, Él no lo prometió, Él lo hace, mis amados, Él lo hace. Y recordemos lo que dice Juan 1:1-2, ¿cierto? En el principio era el Verbo. Y como decía mi esposito, allá podemos poner, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo, la palabra. Y si ponemos ahí en vez de Verbo, Señor Jesucristo, Jesús. También. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces es la segunda persona de la ecuación. Y yo aprovecho para recordarles algo. Decimos que Él está a la diestra orando por cada uno de nosotros. Siendo Él la palabra, ¿será que Él va a interceder por nosotros con algo que no esté escrito en la palabra? Entonces revise sus peticiones, mi amor. Porque si las peticiones nuestras no están de acuerdo a la voluntad del Señor, y ustedes dirán, ¿y cómo sé cómo es la voluntad del Señor? Pues estudiando la palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere para tu vida? ¿Y bajo qué circunstancias y qué parámetros nos enseña la palabra para poder pedir?
Entonces recordemos que Él está intercediendo y intercede porque Él mismo es la palabra de Dios, entonces no va a interceder de ninguna otra manera, sino para que seamos felices, bendecidos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y si lo que pedimos entra dentro de los parámetros de la palabra, amén, amén. De la voluntad de Dios, don Francisco, usted es una ayuda para mí tremenda. Dios me lo bendiga. Bueno, y entonces luego, ¿quién viene? Luego viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Todo eso es válido, pero les quiero hacer pensar un poquito que allí en esta ecuación, como persona que es testigo de los asuntos del cielo, de lo que allí ha pasado, de la historia, por siglos y siglos desde el principio, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Pero quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Lo pensamos con frecuencia de esa manera, como que pocas veces, ¿cierto? Lo pensamos que es el mismo Espíritu del Padre y el mismo Espíritu del Hijo, del que estamos hablando aquí en la palabra. Eso es poderoso. Recordemos para este evento y tenerlo muy fresco que en Juan 14, 16, 17, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que Él rogaría. ¿Para qué? Para que el Señor, para que el Padre les enviara a los discípulos un consolador, otro consolador. Entonces, ¿qué sucedió después de la cruz? Vino ese consolador. Nosotros tenemos que analizar y pensar, y yo viendo esta enseñanza de estos dos versículos, es que a veces vivimos la vida cristiana como tan olímpica que no ahondamos en cada versículo, que no nos damos cuenta de las maravillas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces, después de Pentecostés, se cumplió aquello que el Señor Jesucristo le pidió al Padre y le prometió a los discípulos: tranquilos, no van a estar solos, yo le voy a rogar al Padre que mande otro consolador. Y llegó Pentecostés y llegó el Espíritu Santo. Entonces podemos analizar y ver, para poder agradecer lo que nosotros tenemos, que antes de la cruz, mis amados, el Espíritu Santo solo venía sobre muy pocos a consolarlos o para que pudieran profetizar, como en el caso de María, la madre de Jesús hombre. Vino sobre ella. Pero hoy en día, si nosotros hemos aceptado la muerte de Cristo en la cruz, si nosotros somos sus hijos, si nosotros nos movemos en la vida de acuerdo a los parámetros bíblicos, tenemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. No les dé miedo decir al Espíritu Santo, como yo les digo, con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, permanentemente. Ese regalo que en el Antiguo Testamento no todos lo tuvieron. Eso es algo maravilloso. ¿Y qué nos pasa? Que la vida pasa y nosotros ni cuenta nos damos de las maravillas que han venido del cielo para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que el pastor Gonzalo decía: si usted no está soñando, si usted no está recibiendo respuestas, si usted no escucha al Espíritu Santo, ¿qué le ha pasado?
si recibió la palabra de Dios, si recibió al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, han pasado determinados años y entonces se secó. Tenemos que estar agradecidos y decirle: amado Espíritu Santo, háblame. Yo les he enseñado ese susurro permanente, por la izquierda no, por la derecha. Saque el paraguas. Cosas sencillas, pero es el Espíritu Santo hablándonos. Y si yo aprendo a obedecerle en las cosas más sencillas, Él empieza a darme de su conocimiento, empieza a darme más y empieza a revelarme la palabra. Pero Él tiene que hacer parte de mi vida permanentemente, porque es un regalo que nos mandó Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, lo que no les he dicho y les voy a decir es que ahí en esa ecuación, Padre, luego viene el Verbo y el Espíritu omnipresente. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está en el cielo y está con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros permanentemente. Si nosotros vivimos sabiendo que Él está alrededor, así yo me vaya sola para alguna parte, yo sé que Él está conmigo. Tengo que comportarme y demostrarle a Él que soy hija de Dios Padre, que mi Señor Jesucristo me salvó de acuerdo a mi comportamiento permanentemente, porque Él está con nosotros, mis amores. Entonces ya vemos que ellos es la Trinidad, ¿cierto? Perfecta. Y son uno, nos dice el versículo. Por eso yo quise ahondar, porque si varios tienen la Reina Valera o la Biblia de las Américas o otras tienen ese versículo, otros no lo tienen. Y me parece que es importantísimo. Por eso les pido, por favor, busquen una y otra versión, ténganla, porque este versículo es muy importante, que nosotros como hijos de Dios reconozcamos que hay 3 testigos en el cielo, que nos han dado, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Ay, yo no sabía que el Espíritu Santo estaba en mí, yo no sabía que era su hija al Padre Celestial. Tenemos que saber las maravillas, mis amores, que hemos recibido del cielo para todos y cada uno de nosotros. Entonces ellos testifican allí, pensaba yo, esto que yo lo sentí el Espíritu Santo. Son 3 testigos en el cielo que permanentemente testifican a nosotros. Cuando leemos la palabra, nos hacen ver tal vez algo que no habíamos entendido que pasó en el principio, porque solamente ellos conocen el pasado, ¿cierto? Lo que llama la palabra en el principio. Y hay muchas cosas que nosotros estamos blancos, no sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo nos revelan muchas cosas del cielo que están aquí escritas. Nos revelan el presente y también nos pueden llevar a revelar el futuro. Nos revela del futuro en muchas situaciones, Yo siempre una y otra vez hago referencia de un mensaje que de muchos mensajes de mi marido, nunca olvidé ese mensaje, me impactó tremendamente. Y es un mensaje que se llamaba que el Señor te muestre el final antes del principio. Yo se lo he dicho mucho a todos ustedes. En una relación, Él no lo muestra. Que vaya una relación, un asunto que tengamos en oración, que el Señor nos muestre el final, qué va a suceder,
Si yo acepto eso, si yo empiezo a salir con esa persona, ¿qué va a pasar al final? Y el Señor lo hace, mis amados. Ellos lo hacen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La segunda ecuación, mis amados, está ahí en el versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua, la sangre, y estos tres concuerdan. Claro que concuerdan si son uno. Claro que concuerdan. Entonces son uno. El espíritu más el agua más la sangre son los testigos que nos dan testimonio en la tierra. Nos dan testimonio, como yo les decía hace un momentico, de todas las maravillas que nosotros hemos recibido, de lo que estamos recibiendo aquí en la tierra, de la palabra que se nos enseña aquí en la tierra. Esa ecuación, ellos son testigos, nos lo dice aquí muy claro. Veamos que así como el Padre ocupa el lugar más importante en el cielo, de acuerdo a la primera ecuación que hablamos, en esta segunda, el más importante en la tierra es ¿quién? El Espíritu. ¿Por qué es el Espíritu? Es el Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo que está entre nosotros, con nosotros y alrededor de nosotros. Él es el más importante. Acuérdense de Juan 14:16, el Señor Jesucristo rogó al Padre para que el Espíritu estuviera aquí en la tierra, como lo está con nosotros. Es de nosotros la responsabilidad de no contristar el Espíritu Santo con nuestros malos actos, con la falta de cumplir la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, pero Él está aquí como testigo de lo que hacemos, como testigo de lo que hemos dejado de hacer, como testigo de que Él es el Espíritu del Padre y del Hijo, que vino a ayudarnos para enfrentar este mundo donde desafortunadamente el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y necesitamos de su ayuda, de su iluminación, de su protección para poder salir adelante. La segunda posición aquí en esta ecuación, ¿quién es? ¿Quién es? Lean. Es el agua. Entonces, ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Y el agua? ¿Cómo así es que el agua? El agua es Dios Hijo. Y les voy a comprobar. El Señor Jesucristo es el agua viva. Él es el logo, la palabra viva. Entonces, el segundo más importante, aquí en este versículo, nos lo hablan como el agua. Y lo que yo encontré y estudié, que tradicionalmente, ¿cierto? Tradicionalmente nos han enseñado este versículo, por eso que parece ser, creo yo, omitieron el 7. Es porque está muy claro que los testigos son el agua, porque el Señor Jesucristo se bautizó. Y en el momento que se bautizó, los cielos se abrieron y el Padre dijo. Entonces, por eso tradicionalmente lo hemos visto así. ¿Y por qué es la sangre? Porque existió una crucifixión. Amén. Porque Él derramó su sangre para que no hubiera dudas, latigazos, clavos, de todo le hicieron al Señor. Entonces la sangre es testigo, claro. Pero vamos a ver aquí entonces cómo es que el agua nos habla aquí, esta ecuación que yo saqué, el agua. Es que el agua es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el agua viva, es el logo, es la palabra viva. Apocalipsis 19:3
13. ¿Saben qué dice allí? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Para aseverarles que el Señor Jesucristo es la palabra. Pero vamos a ver por qué el agua. Se refiere al Señor Jesucristo. Agua, esta agua es el Señor Jesucristo. Me encantó haber encontrado esta revelación. Veamos lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 4:10. ¿Qué dice? Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, ¿a dónde está el Señor Jesucristo diciendo eso? Está hablando con la samaritana. Y entonces, ¿qué le está diciendo a la samaritana? Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. Y resulta que en Juan 7:38-39, 7:38-39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, es el mismo Señor Jesucristo hablando en la Biblia, ¿cierto? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ustedes me van a decir, estoy como dudando de eso, pero les voy a demostrar. El versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces el Señor le estaba diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, ¿qué? Iba a correr de ella, ¿qué? De nosotros, ríos de agua viva. Porque Jesús no había sido aún glorificado, dice ese versículo. Y el ejemplo perfecto, mis amados, porque hasta aquí vamos bien, ¿no es cierto? Hasta aquí vamos y sabemos que hemos hablado del Espíritu, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Hemos hablado del agua, que les estoy diciendo que es la palabra. Y la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Esta espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del Espíritu, ¿qué es? La palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Ahí en Juan 1:1 vemos, es el verbo. Y entonces, ¿qué pasó en Hechos 2? Para que se den cuenta que sí, el agua es el Señor Jesucristo, es la palabra. ¿Qué pasó en Hechos 2? Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Padre y de Dios Hijo, después enseguida de su interior, ¿qué brotó? Ríos de agua viva. No lo dice en Hechos que de su interior estaba brotando ríos de agua viva, pero Pedrito, como lo conocíamos, intrépido y de todo, no tenía esa facilidad de expresión, no conocía todo lo que vemos que él empieza a hablar en el discurso. Entonces, apenas como nosotros tenemos el poder del Espíritu en nosotros, la palabra de Dios debe fluir. Debe fluir. Cuando yo voy a testificarle a alguien, no sé si han tenido la experiencia, pero yo la he tenido. Decimos un versículo, si es que la persona nos da cabida o si no nos tocó entregar solamente un tratadito, ¿no? Que por eso les digo yo que cojan tratados atrás. Entonces, un tratadito y salimos porque no nos dio más oportunidad, pero si empezamos con un versículo y de repente empieza uno y dice otra cosa y se acuerda de otro versículo y dice más y le cuenta y la experiencia que uno ha tenido y empieza a fluir aquello que el Espíritu Santo quiere que nosotros le digamos a esa persona que esperamos reciba al Señor Jesucristo después de que le demos testimonio.
Entonces de nosotros permanentemente debe fluir ese río de agua viva, mis amados. Debe fluir ese río de agua viva. Y si no estamos secos, cuidado con eso de estar secos, porque también el Espíritu Santo es el agua también, lógicamente, es el Espíritu Santo. Necesitamos de esa agüita para poder nosotros ir a hablar y no quedarnos secos, mis amados, no quedarnos secos. Y esta mañana nos llevaba la alabanza a orar en lenguas, a hablar en lenguas. Me pareció hermoso, porque si yo tengo el Espíritu Santo, si por mí han orado, si la manifestación del Espíritu Santo ha venido en lenguas, debemos hablar en lenguas permanentemente. Esa es otra manera. Esa es otra manera. No doy nombres, pero la semana pasada alguien me contó que iba en el carro manejando, miró por la ventana y vio como a un taxista que hablaba solo. Y entonces como que trató de, está hablando solo, ¿no? Le da a uno como… Y cayó en cuenta y dijo, uy, no, de golpe está hablando en lenguas. Yo también voy a hablar en lenguas. Y empezó a hablar en lenguas. Y hacía rato que no lo hacía, ¿cierto? O no sé, no algo muy frecuente. Más adelante o al otro día, no me acuerdo, no, en este momento no tengo los detalles, tuvo un accidente con una moto y a la muchachita no le pasó nada. No fue culpa de la persona que estoy diciendo, fue culpa de la niña en la moto. Y analizábamos y decíamos, ¿qué oró el Espíritu Santo a través de esa persona para evitar que hubiera habido un accidente con alguien muerto? Entonces nosotros tenemos que hacerlo, mis amores. Por nuestra mentalidad y a veces nuestra intelectualidad nos parece ridículo. Nos parece que no debemos estar hablando en lenguas. Nos parece imposible recibir lenguas. Y es muy sencillo, es creerle al Señor, es creerle al Señor. Es hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas nosotros crecemos espiritualmente. Empezamos a entender cosas que no entendíamos. Se da uno cuenta que el Espíritu sí está obrando en uno. Entonces, si usted alguna vez habló y no volvió a hablar, enciérrese en su pieza y empiece a hablar solo, allí solito, y vuelva y retome las lenguas, que es algo que Dios le ha dado, y usted empieza a hablar y usted para cuando usted quiere y vuelve y habla. Y normalmente cuando yo oro por alguien, siempre cuando está hablando ya en lengua le digo pare y después le digo vuelva y empiece, para que se dé cuenta que es algo que ya quedó sembrado ahí, porque es del Espíritu, mis amados, es del Espíritu. Bueno, ya vamos a la tercera persona, al tercer testigo. ¿Quién es ese tercer testigo? Es la sangre, ¿cierto? Ese tercer testigo es la sangre. Y como testigo, ¿qué hace un testigo? ¿Es mudo? Habla. Por eso el título de este mensaje, porque la sangre de Cristo es viva, la sangre habla. La sangre habla, es un testigo, no me lo estoy inventando yo, está aquí, léanlo, es un testigo. Y se necesitan 3 testigos, fue lo que el Señor desde el Antiguo Testamento lo hizo, 3 testigos, para mostrar que las obras en la tierra. Él muestra lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta tierra. Él lo hace, mis amados.
La sangre que Cristo derramó es sangre viva, como les estaba diciendo, viva. Esa sangre fue presentada en el cielo, según nos lo dice Hebreos 9. Y nos lo explicó el pastor Gonzalo varias veces, creo, los que vinieron, yo creo que lo tienen muy claro. Allí Hebreos 9 es una tipología del Antiguo Testamento, es una tipología del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote rociaba el propiciatorio, o como encontré en otra versión, que lo llaman el lugar de misericordia, porque el propiciatorio era allí donde el sacerdote rociaba la sangre para perdón de los pecados de aquellos que habían traído el sacrificio, para que Dios tuviera misericordia de ellos y pudieran recibir el perdón de Dios. Y vale la pena, como les decía yo antes, recordar que aquel ritual que se hacía en el Antiguo Testamento, regando la sangre, era para que un día nosotros entendiéramos que la sangre del Señor Jesucristo sería rociada para perdonar ¿qué? Nuestro pecado, nuestros pecados. Pecado y pecados, porque perdona nuestros pecados. La raíz adámica fue lo que aprendimos cuando me entrego al Señor Jesucristo. Soy una criatura nueva. Pero los pecados que sigo cometiendo, entonces esa sangre rociada, yo digo que es uno de esos eventos que les decía que aparece Eclesiastés 3:15, ¿cierto? Que Salomón nos enseña allí. Lo que antes fue, ya es. Lo que antes se hacía en el templo, lo que hacían los sacerdotes, ya sucedió con el Señor Jesucristo. Ya es. Y lo que ha de ser, fue ya también. Entonces, la palabra es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Y la última frase me encanta allí de Eclesiastés 3:15. Y Dios restaura lo pasado. Dios restaura lo pasado. Restauró ese sacrificio en el templo. Ya no hay necesidad. Cristo ya lo hizo. Y así muchos eventos que podemos tal vez encontrar en la Biblia, mis amados. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero santuario. No, Él no necesitó de un santuario, porque ya Dios había que restaurado con su muerte. Entonces, ¿qué hizo? Sino el cielo mismo. ¿A dónde entró el Señor Jesucristo? Ahí dice en Hebreos 9:24, sino el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Llegó al salón del trono. Allí llegó. Entonces, mis amores, además de esta poderosa restauración que nos dio nuestro Redentor a través de la sangre, ¿cierto? Y que es el tercer testigo de lo que estamos viendo aquí en estos versículos de Primera de Juan, no lo olviden nunca, Primera de Juan 5, 7, 8. ¿Qué otra manera? ¿En qué otra manera es que la sangre de Cristo es testimonio aquí en la tierra, con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros? El Espíritu Santo nos lleva a hacer ¿qué? A tomar la copa. Una vez al mes. En otras iglesias lo hacen todas las veces. Hay gente que lo hace en su casa
con mucho respeto, espero yo, y lo hace diario, porque les parece importantísimo, porque es algo supremamente importante recordar la muerte de Cristo en la cruz, mis amados. Es demasiado importante la muerte de Cristo en la cruz. Cuando nosotros decimos, levantamos la copa en alto, ¿cierto? Y decimos, esta copa, estamos diciendo, esta sangre del Señor Jesucristo, esta sangre es el nuevo pacto. Y con eso estoy yo diciéndole, Señor, te agradezco tanto porque tú me has perdonado en los cielos y en la tierra. Y en memoria de ti, para agradecerte a ti, yo te doy las gracias levantando esta copa que simboliza tu sangre. Simboliza tu sangre. Esos tres personajes que son la misma Trinidad son testigos tanto en el cielo como en la tierra. Tanto en el cielo como en la tierra. Por eso yo les decía, la sangre está viva y seguiremos hablando de la sangre. La sangre no ha pasado de moda, mis amados. De la sangre se han dado enseñanzas que le quitan la importancia, que nos hacen olvidar lo poderosa que es la sangre para la restauración de nosotros, para la restauración del mundo, para recibir esa protección. Porque cuando Satanás ve la sangre, sale volado. ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos no nos acostumbremos a ungir nuestra casa? Yo no digo que cojan sangre, yo lo hago con aceite y yo unjo las puertas, las ventanas y digo, Señor, cubre, Señor, esta casa, este apartamento que tú me has dado, Señor, que aquí no venga influencias de ningún estilo, música que no debe estar aquí, nada, y lo hago. Si el Señor nos lo enseñó, si no estuviera en el Antiguo Testamento, si no se hubiera hecho para conmemorar la Pascua, pues sí, no lo hagamos, pero es que está ahí. Y para nosotros, aunque hay un día, una fecha para conmemorar la Pascua debe ser un evento que debe permanecer completamente vivo en nosotros. Porque el llegar y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ese momento es nuestro paso de Pascua. Porque de ese momento en adelante fui libre como fueron libres los israelitas de Egipto. Entonces debemos vivir ese momento permanentemente, mis amores. Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a recibir esta bendición de alabanza que estuvieron estos muchachos haciendo antes. Y vamos allí a entregarle al Señor, a darle las gracias, porque en los cielos hay testigos y en la tierra, en esta vida, cuando la vemos tan difícil, también aquí está nuestro amado Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y la sangre como testigos de qué hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo honramos al Padre, de cómo honramos al Hijo, de cómo honramos a nuestro amado Espíritu Santo. Alabémoslo, pidámosle al Señor que venga, que nos llene
Yo le voy a pedir también allí a los ancianos. No sé cuántos ancianos hay, estamos poquitos. Que si sienten, y a sus esposas lógicamente, si sienten venir a orar por alguno, acérquese. Y si hay alguien aquí que necesita oración, dígale a uno de los sugieres que necesita oración, o levante la manito y vamos a orar por ustedes. Yo me despido de una vez y vamos a entrar en esa ministración hermosa. Padre Celestial, te doy gracias por todos y cada uno de ellos que los trajiste aquí, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias porque los trajiste con bien, los llevarás con bien, los harás meditar en esta enseñanza el resto de la semana, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos recuerdas de todos los regalos que hemos recibido, de quiénes somos como hijos de Dios, quién nos rodea como hijos de Dios que somos, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor y después que están despedidos, se pueden ir si necesitan salir. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Padre. Mi alma clama por tu espíritu. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro